Buenas tardes con todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Carol Luna y estoy hoy con Rodolfo Tafur para tener nuestro primer conversatorio sobre, en esta ocasión, la cosmovisión andina y su vínculo con la gastronomía, que creemos los dos fervientemente que están bastante relacionados. Así que, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo se encuentra hoy? Muy buenas tardes, Carolina, y gracias por la invitación y feliz de que toques un tema en el inicio de tu canal, un tema que apasiona a muchos, que es la cocina, y mucho más la cocina básica del Perú, que es la cocina prehispánica. Claro que sí. Yo creo que para poder llevar esta conversación de una forma en la que todos nos podamos entender, sería bueno que definamos qué es la cosmovisión andina. Bien, la cosmovisión es un conjunto de opiniones que conforman la imagen o el concepto general del mundo, de acuerdo Ujú. a la persona que quiere, digamos, explicar su cosmovisión, ¿no? Y siempre está relacionado con algo que no se puede explicar fácilmente, pero que lo sentimos, ¿no? Es propio de la naturaleza del ser humano. De ahí se pueden, digamos, ramificar muchas opiniones de cosmovisión, pero básicamente es eso. La cosmovisión andina tiene ciertas particularidades que creo que nosotros los peruanos estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero quizás no las personas de otras culturas. Por ejemplo, yo he notado em, la existencia de los mundos, ¿no? Paralelos que ellos consideraban tan reales como el nuestro, ya vendría a ser el Hanan Pacha, el Ucu Pacha. ¿Cómo se relaciona eso, maestro? Eh, Más que, digamos, una relación, hay una concepción de ello, ¿no? Ujú. Tanto, digamos, lo que veo arriba como lo que siento abajo, lo que está al frente de mí y lo que soy yo. Eso podríamos decir. Es por eso que ellos establecían, en el caso ya que estamos hablando de cocina, el orjo y la china. Orjo quiere decir alimento macho y Ya. china alimento hembra. Por tanto, ellos tenían, ¿no?, el punto de todo lo que crece encima de la tierra es macho y todo lo que crece debajo de la tierra es hembra. La mayoría de los platos, por no decir casi todos los platos en el mundo andino que hemos heredado muchos nosotros, tienen esa, digamos, dualidad que a la vez es el equilibrio. Entonces ellos veían la cosmovisión de ellos y a través de la cocina, pero ¿por qué a través de la cocina? ¿Por qué a través de la comida? Muy buena pregunta. Porque si bien es cierto, los que se llama, por ejemplo, la cosmovisión de los griegos, te hablan de Zeus, te hablan de esos grandes, digamos, seres que se peleaban entre unos y otros, etcétera, y etcétera. Igual también la cosmovisión de los chinos, como también de los japoneses y otras culturas. En cambio, nosotros, los dioses creadores eran tangibles, lo podíamos sentir nosotros, ¿no? Era, por lo tanto, el Dios era el alimento, era el apu, era el río, era la lluvia. Y es por eso que dentro de su cosmovisión ellos crean los elementos que dan inicio a su historia, a su creencia. Por ejemplo, el mito de los hermanos Ayer. Claro, Cuando bueno, ahora uno, tendríamos que quizás señalar que es muy cierto que existe una dualidad, se puede ver inclusive en la joyería, ¿no? El uso de la plata, el oro, el pensamiento que es muy gnóstico, ¿no? Como es arriba, es abajo, los dioses. Es un concepto filosófico bastante más complejo de lo que la gente le atribuye a una civilización que a través de los textos europeos se nos ha hecho creer que era bastante salvaje o poco desarrollada intelectualmente e inclusive tecnológicamente, lo cual es un absurdo, teniendo en cuenta los vestigios que hemos visto de organización, de civilizaciones, de construcciones megalíticas, la complejidad de la sociedad y del pensamiento. Ahora, maestro, como estaba usted a punto de contar,
sería interesante conocer las principales leyendas creacionistas para poder introducir al público a quizás otras historias y otros conceptos más complejos sobre tanto las culturas preincaicas como las incaicas, pero así como nos enseñan a nosotros de niños para ir entendiendo un poco a qué se refieren, tenemos que empezar con las leyendas creacionistas. En este caso, la que usted mencionaba, por ejemplo, la de los hermanos Ayers, me parece que iba a contar. Sí, la leyenda de los hermanos Ayer es tal vez la leyenda más conocida por nosotros los peruanos. Desde que estábamos en el colegio, nos contaron dos leyendas, los hermanos Ayer y Manco Capa y Mama Oplio, que vienen casi a hacer lo mismo, ¿no? En los hermanos Ayer, por ejemplo, puedes encontrar que Ayar significa quinoa. Al ser un dios, ese dios era un grano y ese grano se podía comer. Entonces, ahí viene la, digamos, la descripción o la aceptación de que mi Dios es tangible. Cuando yo necesito comer, cuando yo estoy con hambre, me acerco a ese alimento que para ellos era un Dios y lo comía. Ayarcachi es quinoa con sal, y ya viene a ser de por sí ya un plato. Ayaruchu, quinoa con ají, ¿no? Ahí ya viene a ser otro plato. Sí. Hay arauca, ¿no? La definición de arauca es bien interesante porque auca, como se define realmente, es guerrero. Pero a la vez hay otra acepción que dice que es frejol. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la relación entre guerrero y frejol? Y cuando uno empieza a ver los frejoles que tenían nuestros ancestros, encontramos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Al frejol andino, que se necesita 10 días de lavado para poder, digamos, procesarlo. El famoso chocho. El chocho, una vez que se cogía, tenía que lavarse por agua corriente, por agua que estaba en movimiento por 10 días. Mejor dicho, tanto trabajo nos da que eso también era un dios para ellos. Y en el último, Ayarmanco, ¿no? Es el que guía. Tengo alimentos y el que guía. Pero hay otra leyenda que muy poco se habla, que para mí tal vez una leyenda que deberíamos, digamos, de una u otra forma exponenciarlo más. La leyenda de Nailán. Nailán, claro. Del norte. Los orígenes de los norteños. El origen, que es hasta, podríamos decir, más antiguo que la leyenda o la creencia de los hermanos Ayer. Y hablan, digamos, de un señor que vino, dice, desde arriba del Perú, dice Pirú, y que de acuerdo, por ejemplo, a mi profesor de historia, ¿no? Él decía que Pirú viene de Perú, viene de Perú, que significa, ¿cómo se llama? En náhuatl, en lengua náhuatl, significa lugar de la abundancia. Cuenta un relato, digamos, recogido por Colón, que él, al capturar una canoa, ¿no? Le preguntó de dónde vienen tantas cosas tan deliciosas. Y los indios centroamericanos le dijeron, esto no es nada. Más al sur hay digamos, podríamos decir, no un país, podríamos llamarle, digamos, un mundo en donde hay de todo. Y es por eso que se da inicio, ¿no? A llegar al Perú. Y Perú significa lugar de la abundancia. Dice que viene del norte un hombre cuando se llama Perú en esa época, o en esta época, Perú en la anterior época, en donde él venía con 40 concubinas, ¿no? Pero este relato, esta historia, esta leyenda, lo mejor que tiene que ha sido recogido casi, digamos, en forma directa por Miguel Cabello de Balboa en 1586. Los españoles llegaron a Perú en 1532. Cuando empezaron ya a venir en mayor cantidad, entonces el Vaticano de esa época mandó a muchos curas, entre ellos a Miguel Cabello de Balboa.
Y aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Los que sabían escribir en esa época, en su gran mayoría, eran los curas. Exactamente. Que terminaron Él haciendo llega, de historiadores, de cierta ¿sí? manera. Él llegó y recoge una leyenda, que lo contaron, lo donde él llega, ¿no? Recoge una leyenda de la leyenda de Nailam, en donde dice que mucha gente llegó del norte, y aquí viene lo más interesante. Dice que Nailam tenía un grupo muy especial que lo acompañaba. Uno de ellos se llamaba Han Muchek. Sí. Han Muchek era el encargado de las unciones y color de Nailam. Otro tenía por nombre Olojopok, el encargado de los vestidos y plumajes de Nailam. Pita Sofi, el tercero, encargado de la música. Ponga Sidge, el que estaba encargado de derramar polvo de conchas marinas al paso de Nailam. Cuánta elegancia, veo que era una gran producción la llegada de Nailam. ¿Sí? Ninan Kola, ¿no? El encargado de las andas y las sillas. Ujú. Viene Ninan Gimtue, el encargado de las bebidas, y por último, Okyokalo, el encargado de la cocina. El más importante. Más importante. Y si uno analiza eso, ¿quién es realmente? Si uno quisiera tener un restaurante, ¿cuáles son lo que te va a llamar la atención? ¿De qué te vas a preocupar? De Tener la un cocinero, comida, pues tener claro. bartender, tener músicos. Y aquí está, 200 años antes de Cristo, aquí está lo que muchos ni lo conocen y dicen que Boulanger, ese francés, después de la Revolución Francesa, él llegó a su casa y le puso un aviso: venid aquí los estómagos desfallecientes, que yo os restauraré. Y nace el restaurante. 200 años antes de Cristo ya había un hombre con nombre propio y con actividad propia: cocinar para Nailam. Entonces, había un cocinero ya. Y Como además, también, además de alto nivel, porque no creo que Nailam haya andado comiendo cualquier vaina. Evidentemente era toda una producción imperial la que tenían ahí. supongo que sí. Y además, había alguien encargado de la bebida. Ujú. Y sobre todo, lo que nadie conoce, o no lo quieren conocer, o no saben cómo conocer, había alguien que derramaba polvo de conchas marinas al paso Nailam. Ahí tienes un publicista. Él iba adelante, ahí viene Nailam, ahí viene Nailam, la gente salía a verlo. Causando gran impresión, por supuesto. Gran impresión. Esta leyenda es poco conocida en el Perú, poco conocida en el Perú. Y las veces que se ha explicado casi, digamos así, simplemente. Yo recuerdo, una vez hice un viaje a Piura, y ahí bajamos a Chiclayo, y iba por la Universidad Ricardo Palma, y surgió una conversación, y un historiador de ahí me dice: no, yo quisiera conocerlo al que ha explicado esto, pero desde el punto de vista gastronómico. Yo estaba ahí. Ujú, ujú. Yo no soy, digamos, un versado en la materia, sino que encontré aquí una definición de cocina. Entonces yo dije: yo soy el que expliqué esto, pero con ojos de cocinero. Ujú. Porque si tú ves con ojos de historiador, tienes otra mirada. Por Con supuesto. ojos de antropólogo, tienes otra mirada. Entonces, la cosmovisión andina, ¿no?, está relacionada con la comida, está relacionada con los alimentos. Hace ya unos años atrás estuve por unos pueblitos de la sierra justo para Semana Santa. Normalmente en Semana Santa, todos los santos o digamos, las imágenes se ponen, digamos, paños negros para que esté todo oscuro, ¿no? Y en la mesa, en esos pueblitos, en la mesa donde el cura hace la misa, estaba alimentos. ¿Por qué? A La manera de pregunta es: altar. en el altar estaban alimentos, de todo tipo de alimentos. Es que dice, viene un señor y le dije: ¿por qué alimentos? Porque va a morir Dios. Y en el Perú, enfermo que come, no muere.
Miren ustedes esa forma de pensar, que si dan de comer nos va a morir. Pero lamentablemente, pues la historia se cumple y muere. Y ellos comenzaban a hacer una fiesta a las 3 de la tarde, Mm. porque Dios había muerto. Y al haber muerto Dios, no hay quien lo mire, no hay quien lo juzgue. Y la fiesta era un bacanal tremendo, todo el mundo bailaba, tomaba, Ay, me etcétera, imagino, etcétera. Dios. Miren esa concepción, ¿no? Claro. Es más, si alguno de tus escuchas viaja por el Perú, va a encontrar en muchos pueblos una cruz, Mm. la cruz del camino que le dicen, ¿no? Y uno encuentra que solamente la cruz tiene la cabeza de Jesús. Y no el cuerpo, ¿Por qué? claro. Y Solo no la el cuerpo, cabeza. porque todo lo que muere, muere de la cabeza para abajo. La cabeza se guarda porque algún día crecerá. Ahí viene el Incarri, ¿no? Mm. Algún día crecerá y llegará a restaurar todo ello, ¿no? Maestro, y con Y es más, respecto a la ritualística de cada zona, pues siempre se han utilizado alimentos, ¿no? Porque también parte de la concepción de los antiguos era el paso hacia el más allá como algo normal, quizás algo que se tergiversó ya con el catolicismo, que tiene una idea muy específica y muy polarizada, ¿no? Como que bueno, malo, cielo, infierno, pero nuestra transición quizás se parecía un poco más a las civilizaciones como la egipcia, el tema de la momificación también, y siempre acompañar, además de que hacíamos partícipes a las momias de varias celebraciones, ¿no? Que eso es algo que poca gente sabe, que las momias no es que se quedaban ahí nomás, muchas veces participaban, seguían siendo parte activa de la sociedad, y cómo siempre se les enterraba con una serie de cuestiones ceremoniales, ritualísticas y comida también, ¿no? eso sí, Bergocho, la comida siempre ha estado presente, ¿no? Es más, ¿no? Y se tenía que esperar al quinto día, ¿no? Al quinto día le esperaban que regrese el ánima, decían ellos, ¿no? Uh -huh. Y esta leyenda y esta creencia nace cuando, según la leyenda dice, no, murió el primer ser humano Uh -huh. y le pidió a los dioses que también sean inmortales los pocos seres humanos que había. Y le dio digamos, un examen, si se puede llamar así. Le dice, no, recorre todo lo que tú has recorrido en la vida, pero en el quinto día estás acá presente, ¿no? Y este señor, ¿no?, recorrió por donde debía recorrer, pero no llegó al quinto día. Se emborrachó, dice la leyenda, y llegó al sexto día. Por lo tanto, los seres humanos no pueden resucitar. Y es por Por la eso, culpa de un borracho. Qué feo. ¿no? Y es por eso que si vamos a los pueblos altoandinos, al quinto día, la gente, digamos, los deudos van, lavan la ropa, ¿no? Y una vez que lavan la ropa, lo planchan y lo ponen bonito, ya ha volado, ¿no?, su ánima, no dicen el alma, su ánima al infinito, ya murió. Porque una vez que ha muerto físicamente, se espera 5 días. Pero todas esas cosmovisiones que tienen, y en ese quinto día, la comida es de todos. Todo el mundo come. Todo el Es mundo. muy interesante. A mí me gusta recalcar cómo eh, a veces la cultura, el peruano moderno está muy alienado con otras culturas y considera de que de muchas formas son superiores. Algunas personas solo por alienación cultural, pero muchas otras por falta de información, porque no se habla de la complejidad de la filosofía de los antiguos, el hecho de que ellos tengan tanto cuidado con la trascendencia de la conciencia, que sean tan conscientes de otros planos de, que interactuaban, ¿no? Porque hay una serie de leyendas, se creen en una serie de seres que viven tanto
en el mundo de abajo, en el mundo de arriba, la gran serpiente Amaru, que era una visión de sabiduría, ¿no? Que podía atravesar entre los sabios, los maestros, el más allá. Son conceptos complejos que no pertenecen a un pueblo salvaje, como muchas veces se nos pinta en algunos libros muy errados de historia. Y por otro lado, también recalcar cómo puede ser salvaje una civilización que era la mejor alimentada y la mejor vestida del continente, ¿no? Eso también es un nivel de complejidad. Como se acuerda, maestro, que conversamos el otro día, los telares, por ejemplo. Los telares Es, son una gran fuente de conocimiento, son muy complejos e inclusive se sospecha que entre su simbología hay también la prueba de que se manejó algún tipo de escritura. sí, es cierto, ¿no? Y yo te voy a contar digamos, digamos, algo que para mí todavía la estoy descubriendo, ¿no? Eh, en Piura hay una provincia llamada, se me fue, hay una provincia, ¿no? Donde está enterrado Dios. ¿Es Algún Ayabaca? Ayabaca, gracias, gracias. Ayabaca. Ayabaca. Si uno traslada la pregunta Ayabaca, o digamos la frase Ayabaca, Ujú, Aya es ujú, enterrado y Huaca es Dios. ujú. Y en Ayabaca se come un plato que nace cuando llegaron los españoles. Y en ese plato nace a la muerte de Atahualpa, Mm, ¿no? ok. Porque ese plato, ¿no?, se llama copus. Copa. Cuando uno va y revisa en el diccionario quechua, ¿no?, te encuentras que copus significa ahorcado. Uno se hace la pregunta, ¿cómo es que un plato se puede llamar ahorcado? Bueno, en ¿Cuál el es? Perú Claro. sucede, ¿eh? En el Perú Cuál sucede. es la relación, no? Pero busquemos una relación. Y entonces decidí mis vacaciones, los días que tenía libre, irme a Yavaca. Irme a Yavaca y pasarme 1, 2, 3, 5 días, un mes ahí recorriendo, levantando información, etcétera, ¿no? Ida y vuelta, casi 8 años. Y digamos, pude entender que ese plato, que es una especie de pachamanca, pero de carnero, cabeza de carnero, refleja la muerte de Atahualpa, porque uno empieza a dibujar todo lo que murió, todo el paso que hizo Atahualpa en su muerte, y uno lo dice, ¿cómo puede llamarse esto ahorcado? Y voy encontrando que los cerros tienen nombres, y Qué los nombres interesante. denominan el acto, los O sea, nombres de se relata la historia no, leyendo los nombres de los cerros, es lo que dice. los cerros. ¿Sí? Uno dice, por ejemplo, no, y Atahualpa dio ¿cómo se llama? De oro y plata, ¿no? Levantó la mano y hasta ahí. Dice, ¿cómo busco un cerro? Buscando un cerro con mapas, no era, digamos, preguntando a la gente con mapas, buscando un cerro y encontré un cerro llamado Levantar la mano bien alto. Como en el Y cuarto de rescate, claro. el cuarto rescate, ¿no? Hay un cerro que significa llorar amargamente, sudar. Habrá sido la traición del engaño de los españoles, que encima que lo obligaron a bautizarse, lo mataron después. Lo bautizaron con el nombre de Juan, Ujú. Juan, ¿no? Y uno empieza a dibujar todos esos hechos, teniendo el mapa, teniendo los cerros y teniendo el proceso de la muerte de Atahualpa, me da la muerte de Atahualpa, contada en los cerros, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cómo ay, se van perdiendo las cosas con el tiempo, ¿no? Si no los vamos a recuperar estos conocimientos. Y comenzó toda esta aventura, comenzó cuando me invitaron una vez, bastante tiempo, a una misa de un difunto y voy, ¿no? Un amigo norteño, voy a la misa y encuentro que en la iglesia digamos, un Jesucristo que se tiene el Señor de Chocán, ¿no? Y Chocán, que Chocán es caída bruta. ¿Cómo puede haber una imagen de Jesús llamado Señor de Chocán? Y empecé, ¿a dónde se encuentra Chocán?
ahí comenzó toda esta aventura de 8 años de buscar, ¿no? Un plato que te da la historia, los platos en el Perú a través de su historia Por y a través de supuesto, los cerros te cuentan la historia del momento, ¿no? por supuesto. Yo Ejemplo, tuve también la oportunidad de hablar en Paraguay con la embajada sobre la gastronomía peruana en un ciclo de charlas muy interesantes que se hizo como clases magistrales. Y yo veo, por ejemplo, que el pueblo guaraní tiene muchísima riqueza cultural que ha sido por una serie de injusticias prácticamente exterminada de su población, y sus poblaciones indígenas y campesinas están bastante olvidadas por o sea, no tienen un apoyo del gobierno que quizás, aunque sea imperfecto, en Perú hace tiempo que se da y se reconoce, por ejemplo, las decisiones de las etnias, y como que se trata de respetar un poco más, pero eso a mí me pareció muy curioso, entonces decidí que la charla sea en el enfoque de que la gastronomía peruana moderna es 100% resultado de la preservación de las costumbres campesinas y de la alimentación preincaica de acuerdo a cada zona, porque gracias a Dios el imperio incaico de cierta forma absorbió las costumbres individuales que enriquecieron, ¿no? Y cómo se puede ver, por ejemplo, la relación exacta entre, por ejemplo, ¿qué te digo? Los platos de Chiclayo, Lambayeque, no toda esa zona, y las poblaciones, las culturas preincaicas, a qué se dedicaban a cultivar, cuáles eran sus influencias, su cosmovisión, su forma de apreciar la naturaleza, y cómo los cultivos y los platos de esa época se van transformando ya con las influencias de las migraciones y las técnicas más modernas en la gastronomía actual que tenemos. Entonces, definitivamente todos nuestros platos están llenos de historia. Ahora lo interesante es reescribir la historia como está haciendo usted desde una perspectiva ya como peruanos, también con los idiomas nativos que muy poca gente conoce. Y a mí, por ejemplo, en el colegio no me enseñaron quechua, me encantaría poder hablar quechua y de esa manera comunicarme con todos esos mensajes que nos han dejado los antiguos a vista y paciencia de todos y que no lo podemos ni leer. Como yo me hubiera dado cuenta de toda la historia que cuentan los apus en sus nombres sobre la muerte de Atahualpa si no puedo ni siquiera traducir esas palabras, por ejemplo? así es, y no solamente en la muerte de Atahualpa, ¿no? Me has hecho recordar, por ejemplo, el famoso Capac Ñan, El ¿no? Capac El Ñam. gran camino inca. Uh -huh. Capac Ñan. Capac es grande, señor, podríamos decir rey, grande, especial, ¿no? Pero Ñam, el gran camino inca, Capac Ñan. Capac que es grande, señor. ¿Y Ñam qué es? Toda la gente lo acepta nada más. Pero Sí, ¿qué es? Hay que preguntar, ni idea. ¿no? ¿Qué? Y ñam, ¿Qué? ¿no? Yo recuerdo, mi abuela me daba de comer, era todavía pues pequeño, y me decía ñam, 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 ñam. Yo digo, ¿qué relación tiene ese ñam con el capañán? Claro. ¿No? Y empecé a buscar información. En realidad, el nombre primigenio de este gran camino es ñamca, Ujú. Capac ñamca, ¿no? Pero no es junto, sino se hace un pequeño paréntesis y dice K. Y la palabra o la frase K significa la persona que reparte el alimento. Ese Ah, gran camino, ese era eso, ¿no? El gran alimento eran el yuyo del mar, por la acción de los bocios, ¿no? La gente se enfermaba de bocio, ¿no? Que le llamamos en quechua coto, ¿no? ujú. Y que para que no se enfermen tenían que comer yuyo de mar porque la sal marina es, digamos, el perfecta medicina de este mal, ¿no? Entonces, ahí tienes uno. O como cuando un día conversando con unos amigos, dijimos, si hubieran existido los hermanos allá, ¿no? Y fueran seres humanos, tuvieron que hacer el camino lógico de entre Pacaraitambo y el Cusco. Claro. Entonces vamos a hacer el camino lógico. Vamos a ver qué te dice la historia, ¿no? Comienzan en tal sitio y caminan por acá, porque uno no vas a meter al río, no te vas a meter, digamos, a Claro. lugares imposibles de pasar, sino el camino lógico.
y encuentro, la leyenda dice que eh, todos iban a formar, los cuatro iban a fundar el Cusco, y en eso se aparece Dios, su Dios de ellos, ¿no? Y les dice que de los cuatro solamente uno va ¿cómo se llama? A fundar el Cusco, ¿no? Y allá las leyendas digamos, se bifurcan. Y dicen, Claro. uy, si eso es cierto, si eso es cierto, esa leyenda es cierto, debe haber un lugar donde alguien le ha dicho que de los cuatro uno va a fundarla. Y es uno, ¿no? Pues debe estar feliz. Entonces uno empieza a investigar y nos damos cuenta que hay un cerro llamado Chiqui o Chicón. Que Chicón. todo el mundo dice, ah, el cerro Chiqui, qué bonito. Pero si uno analiza la palabra Chiqui o Chicón, significa mala noticia. ¿Cómo un cerro se puede llamar mala noticia? Claro. Tiene que Ahí significar mismo algo. dice, ¿no? La leyenda dice de que se apareció el Dios y le dijo, de los cuatro, uno va a fundar, ¿no? Y uno dice, por lo menos tenemos un cerro, aquí vamos a comenzar. Y el cerro siguiente, el Apu siguiente, es el Apu eh, Huequelhuilca. Ajá. Ese es su nombre que fue cambiado a la Verónica. Llegaron los españoles y le dieron otro nombre, la Verónica. ¿Por qué no querían que sea Huequelhuilca? Porque la gente peregrinaba ahí. Ya. Y no querían, pues unió, porque cuando se une la gente, conversa, dialoga, nacen ideas y pueden ir en contra, en este caso, de los españoles. ¿Y qué es Huequilhuilca? El llanto de la gran divinidad, ¿no? Dice la leyenda que empezó a llorar. Uno de los hermanos Sayas lloró tanto, 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 de que nació una montaña. Entonces uno se hace la pregunta, si eso fuese cierto, debe haber una montaña que tenga sabor a sal. Encontramos que el Huequelhuilca tiene sabor a sal. Y dice Interesante. la leyenda que sigue llorando, leyendas casi olvidadas, que sigue llorando. Y vamos a dar una vuelta a esto, buscamos, encontramos un pequeño riachuelo que sale de las faldas del Huequelhuilca y es agua salada y que Claro. desemboca en mares. Miren cómo se va, digamos, de una u otra forma, buscando buscando cosas que están escritas o por lo menos nombradas en esas cosas. Entonces, Claro, porque podemos también, tomar ello. o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Ya la misma adoración a las montañas, a los apus, a las montañas sagradas, el hecho de que prevalecen en el tiempo, dejar marcada ahí la historia es algo muy inteligente, claro. Sí, sí, eso sí, ¿no? Y uno se sorprende, cada vez va encontrando la explicación en, digamos, en las montañas, en la naturaleza, ¿no? Y Sí. podría seguir contando, digamos, cómo llegaron, todo. Y uno se da cuenta que, Dios mío, aquí hay otra historia que no ha sido contada. Yo creo que Es otro gran problema que nosotros. vamos a tener que hacer videos después más específicos sobre ciertas leyendas y ciertos temas para poder ahondar más. Y bueno, pues ahora que hemos conversado un poco sobre lo que es la cosmovisión, que evidentemente también tiene una parte filosófica, mágico-religiosa, la relación con la naturaleza, cómo eso afecta a las civilizaciones, sería bueno hablar un poco ya más sobre la gastronomía, ya que vemos que es intrínseco, no está totalmente involucrado, vinculado. Por ejemplo, ¿cuáles eran las técnicas de cocción, las técnicas culinarias más comunes para los antiguos? Las técnicas más conocidas, más que técnicas, yo le diría, eran técnicas de conservación, Ya. ¿no? Las técnicas más conocidas eran técnicas de conservación. Por ejemplo, el cocinar en hojas. Ujú. De hecho, cocinar el alimento en hojas, ¿no? Eso es más que una acción de cocinar, es trasladar un alimento. Ok. Y por ejemplo, cuando había las fiestas en el Cusco, ya sentados los españoles, ¿no? Obligaban a venir a las fiestas religiosas, a los indios los obligaban a venir y todos ellos venían a pie
y traían su propio alimento y todos estaban envueltos en hojas de achira, ¿no? Básicamente, y que esto simple y llanamente los conservaba. Y lo podemos aplicar hoy día mismo. Por supuesto. Sabes que yo soy de Huánuco. Ujú. Si mi abuela me manda, no sé, un trozo de pierna de carnero, si lo pone en una bolsa plástica, en 6 horas que demora Huánuco, Lima, esa pierna llega con mal olor. Ujú. ¿No? Pero si lo envuelve en hojas de achira, llega tan fresca como recién lo están poniendo. Claro. Entonces, es una técnica, las técnicas en el mundo andino fue más de conservación. Claro, hay las otras técnicas también, pero su interés es en la conservación. Por ejemplo, en la técnica de el cocimiento con piedras. No es que agarra uno a la olla y le metes una piedra y ahí que se cocine. No, sino eso es una técnica de agradecimiento. Ya. Me fue bien se llama la, la cosecha, entonces yo ponía un cuy y Ujú. luego calentaba una piedra, porque la piedra era muy importante en la vida del mundo andino. Recordará, por ejemplo, cuando se ponen piedras encima de otras, cuando uno va caminando, ¿no? Sí. Y uno dice, esta piedra lo vamos a poner para que me ayude, digamos, mi creencia, Dios, etcétera, Ujú. ¿no? En realidad, esa piedra sirve para decirle, vengo en tu búsqueda de apoyo, de ayuda, ¿no? Entonces, era, digamos, la piedra. Entonces, cuando uno pues, le iba bien en la cosecha, calentaban una piedra y esa piedra la ponían encima de un cuy. Y ese cuy, pues eviscerado, lógico, pelado y todo, se cocinaba. Era el agradecimiento al quien había hecho posible la cosecha. Esa es una técnica de piedras calientes. También había mucho Por salado, ejemplo, me parece, ¿no? Salar las cosas también ha sido algo, ahumar también me parece que son técnicas bastante mar, populares. salar, ¿no? Salar, ¿por qué? Porque de una u otra manera también es de conservación, Claro. de conservación. Sobre todo el pescado que tiende a malograrse rápidamente Ujú. y hasta ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, una técnica que es mundial, pero que tenía su intención de divinidad para el mundo andino, el Ujú. azar. Ya. El azar, ¿no? El, el azar no era solamente porque quiero comerlo, sino Ujú. porque voy a repartir. El acto de Claro. asar algo es reunión en la familia, es reunión en la familia. Entonces, de una u otra manera, esta técnica que se ha, digamos, se ha dado en todo el mundo, porque es solamente someter un producto directamente al fuego, pero a la vez es la reunión de la familia. No se asaba Claro. cualquier cosa, ¿no? Una unión, entonces un trozo de carne era para todos. Claro, lógico que no asaban mucho carne porque la carne no era tan rápido de obtener en el mundo andino. Claro, no era Que una no dieta tuvimos basada en animales. carne como otras que eran quizás culturas principalmente ganaderas, ¿no? Que consumían mucha carne. O sea, evidentemente todo gira alrededor de la agricultura y la pesca inclusive más que la ganadería. Y hay una cosa, ¿no? Los incas no tuvieron animales mayores, Ujú. llámese vaca, no llámese, no sé, pues Cerdos, caballo, etc. claro. No tuvieron animales menores nada más. Podríamos decir la llama, pero la llama era más productivo como animal de carga. Al Claro. no conocer ¿cómo se llama? La rueda, entonces, ¿cómo se trasladaban la papa, por ejemplo? ¿Cómo iba este intercambio? ¿No? Entonces, yo voy a matar una llama para comerla y además, ¿cómo se llama? Me voy a quedar sin mi herramienta de carga, no es lo más No, normal. no es lo más Es lo más conveniente. normal. Por ejemplo, otra técnica que mucha gente no lo acepta, ¿no? Y lo da, digamos, otra definición. El famoso anticucho, Ujú. ¿no? Es un plato que todo el mundo lo ha comido. Sí, Peruano que no ha comido eso, yo creo que le falta algo a ese peruano, ¿no? le quitamos ¿Y su quién no pasaporte. recuerda
Sí, sí, ¿no? Digamos, un anticucho, sobre todo en la noche, con frío, uno lo come calientito, etcétera, ¿no? Técnica mundial, especialmente francesa, ¿no? Engarzar. Llega al Perú con los españoles y los españoles se dan cuenta lo que allá también sucedía. No tenían técnicas de conservación. Mm, Entonces la carne que mataba, no sé, una llama o una res o algo, rápido se malograba, porque no claro. tenía cómo conservar. Pero vieron al indio que conservaba las carnes. Molían el ají y luego lo sumergían en esa vasija donde estaba el ají molido. Eso es anticucho, antic Ah, sumergir, Antic Ucho, claro. ¿no? Sumergir, ahogarse, ¿no? Qué Ahogarse, ¿no? interesante, maestro. Nunca había hecho la relación con el nombre y la técnica de conservación. Qué interesante, de verdad. ¿No? Y hay mucho, Hay mucho muchas, de hay eso, muchas, ¿no? de verdad, hay muchísimos temas. Yo creo que se nos está acabando un poco el tiempo para hacer el primer conversatorio y demostrar que hay muchísimas cosas de qué conversar. Y pues creo que lo vamos a dejar acá porque vamos a seguir teniendo estas conversaciones porque yo creo que los temas no se nos van a acabar en un buen tiempo. Así No, que no sé si quiere encantado de agregar colaborar. algo. Bueno, primero desearte los éxitos, yo sé que Muchas van a gracias. llegar, ¿no? Y lo interesante es explicar, ¿no? Ya de otro punto de vista, ¿no? Del punto de vista indígena, de las palabras quechuas, hablar digamos, de lo que hemos conocido y que a veces no queremos verlo, ¿no? Por supuesto. También Uno, está ya en nuestras manos el reescribir esta historia, ¿no? Hay que hacer un compromiso como profesionales, no solo los gastronómicos, sino todos trabajar para recuperar esas raíces que se están perdiendo en el tiempo sin ninguna razón, porque son la riqueza de nuestra historia. mira, hay una cosa, ¿no? Que yo, en una reunión, ¿no? Me pidieron que explique sobre un cerro de La Molina. ¿Sí? Entonces yo le contesté a mi compañero de colegio, ¿no? Que tenía su casa en La Molina, y dice, ¿en qué cerro me pongo yo? En el Cerro de La Molina, ahí hay una historia, un tipo de historia, una mirada diferente. En el Cerro San Cosme, en La Parada, hay otra mirada diferente, ¿no? Seguro que sí, claro. ¿No? Y uno dice, ¿no? ¿Cuántas universidades en Lima enseñan historia? Muy Son pocas. dos, tres en realidad. Una no funciona porque nadie se matricula. Qué pena. Solamente dos, San Marcos y la Católica, ¿no? Que es Y curiosamente Juan, de donde salen también todos los estudios antropológicos y pues, arqueológicos, claro. pero imagínate, pues no sé, desde el punto de vista indígena de la selva y de un pueblito de la selva, hay otra mirada. Claro que Entonces, sí. lo bueno es, digamos, mirar desde nuestra, digamos, nuestra silla, de nuestra carpeta, nuestra historia, nuestra Sí, historia. y ya no podemos estar esperando que una aproximación europea a nuestra historia tome las decisiones correctas después de siglos de que no ha sido así. Así que nosotros mismos tenemos que crear estos espacios con una gama de personas diferentes que puedan aportar a estos conversatorios, donde podamos nutrirnos de otra perspectiva de nuestra historia y así también cambiar nuestra propia cosmovisión, que es algo etéreo, pero que afecta muchísimo al mundo y bueno, pues somos generaciones nuevas que tenemos que crear ese nuevo mundo al que queremos pertenecer, ¿no? Que esta sea nuestra influencia, nuestro legado, el reescribir las mentiras y descubrir las verdades. Entonces, profesor, le agradezco muchísimo y vamos a estar muy pronto teniendo otra conversación. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuando deseas, ahí estaré. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Ujú.